Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Igualdad de Género y Universidad, una transformación necesaria. Saludamos a quienes nos acompañan. Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Morales Curtín. Directora Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Maule, María Paula Poblete Bravo. Directora del Centro Integral de Innovación Social de la Universidad Católica del Maule, doctora Claudia Concha Saldías. Estimada expositora invitada, jefa de unidad de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, doctora Cecilia Contreras Ramírez, bienvenida. Autoridades universitarias, académicas y académicos, funcionarios y funcionarias del estamento profesional administrativo, invitados e invitadas de servicios públicos, universidades de la región, sean todas y todos muy bienvenidos. La incorporación de la perspectiva de género en las universidades representa un importante desafío de transformación cultural que deben abordar las instituciones de educación superior. La cultura de las comunidades universitarias refleja el legado de una construcción histórica basada en una perspectiva masculinizada y androcéntrica que nos brinda las condiciones de igualdad necesarias para que las mujeres puedan desarrollar plenamente sus capacidades. En las universidades, como en otros espacios públicos y privados, se observa sexismo y discriminación, y se reproducen normas y prácticas sociales que, si bien en apariencia son neutrales, en sus efectos excluyen o lesionan los derechos fundamentales de las personas, reflejando sesgos de género presentes en la sociedad. En los últimos años, el sistema universitario chileno ha experimentado importantes avances en materia de igualdad de género, cambios que han sido fuertemente impulsados por los movimientos feministas, tanto de estudiantes como de académicas y funcionarias, y con un amplio apoyo de la sociedad civil. Esto ha permitido avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y en la promoción de espacios libres de violencia hacia las mujeres y la eliminación de prácticas discriminatorias hacia las diversidades sexogenéricas. En este contexto, la Universidad Católica del Maule, a través de su política de equidad de género y diversidad promulgada en 2022, se ha comprometido con la igualdad de género mediante el establecimiento de lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos en todos los ámbitos del quehacer institucional y la promoción de un entorno seguro y libre de acoso sexual, discriminación y violencia de género para todas las personas que componen su comunidad. Para comenzar, invitamos a la directora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Maule, María Paula Poblete Bravo, que nos compartirá unas palabras de bienvenida. Muy buenos días todavía, ¿cierto? Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. Muchas gracias también a la Seremi, que siempre nos ha acompañado durante este proceso también. También a nuestra distinguida invitada, una invitada internacional, aunque también debemos decirlo, de la Universidad Católica del Maule y de Talca, así que estamos muy contentas de poder recibirla acá en este espacio y poder compartir también las experiencias, considerando este momento vital que estamos teniendo en el ámbito de la transversalización de género en el contexto educativo y en particular en nuestra Universidad Católica del Maule, que este año ha tenido un proceso bastante interesante con varios cambios, pero son cambios que no vienen de la nada y que no vienen tampoco de este año, ¿cierto? Hay que reconocer que, por ejemplo, la Ley 21.369, que es la que permite generar un montón de cambios en todas las instituciones de educación superior, en el ámbito del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, es una ley que se consigue gracias a las movilizaciones feministas de las estudiantes. En el año 2018, si muchos de ustedes recuerdan, hubo una gran movilización social y esta ley fue fruto también de ese proceso. Y además aquí mismo, en la Universidad Católica del Maule, han habido académicas, también académicos que por años han levantado los temas de igualdad de género como algo relevante en el contexto universitario, como algo vital.
No hay gestión universitaria, no hay academia, no hay vinculación con el medio, no hay docencia sin igualdad de género. Entonces, finalmente, el proceso que hemos vivido este año lo hemos hecho en ese marco, en ese contexto, y eso ha facilitado, junto a una importante voluntad institucional también, debo decirlo, el poder lograr y poder decir hoy día que tenemos una política de equidad de género y diversidad en la UCM. Que además contamos con una dirección que es la más nueva de esta universidad. Ustedes saben que llevamos 3 meses formalmente como dirección. Tenemos 2 departamentos, un departamento enfocado en la prevención y un departamento enfocado en la investigación y sanción, porque entendemos el trabajo en género como un área integral. Y también, evidentemente, estamos trabajando por la transversalización de género, y hoy día particularmente hemos recibido una muy buena noticia. Ya se encuentra firmado y completamente tramitado un proyecto que ha sido adjudicado para la universidad para justamente transversalizar la perspectiva de género, ya mirando hacia mediano y largo plazo. Así que eso también es súper importante. Esto no es algo del momento, es algo pensado en el largo plazo, en la transformación. Y por eso es súper importante, sobre todo considerando que esta universidad tiene un eslogan muy interesante, que es la universidad que transforma, ¿cierto? Porque hablamos que esta universidad transforma vidas, transforma comunidades, es la que genera mayor movilización social a nivel nacional. Número 1 en cuanto al tema de los quintiles. Entonces es súper relevante cómo va cambiando vidas, va cambiando realidades. Pero también creemos que esa transformación que genera la UCM debe traer aparejada una mirada de género. Sin una mirada de género, la transformación nunca va a ser profunda, nunca va a ser real, nunca va a ser a largo plazo, y no va a contener esta mirada de derechos humanos, esta mirada de dignidad que se le quiere dar a cada aspecto de la gestión universitaria. Así que en ese sentido es muy importante construir estos espacios con personas como Cecilia, que tienen una destacada trayectoria y que nos pueden contar también sobre los procesos que otras instituciones de educación superior tan importantes como la Universidad Nacional Autónoma de México han vivido, han experimentado. Porque hay cosas que se viven acá, se viven en México, se viven en Australia, se viven en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Siempre hay resistencia, siempre hay dificultades, porque apuntamos realmente a la transformación, ¿cierto? Al cambio. Así que agradecemos mucho tu presencia, Cecilia. Agradezco también que estén todos y cada uno y cada una de ustedes en este espacio, y les invito a seguir trabajando en conjunto, porque todo lo que se ha logrado hasta ahora en la universidad ha sido a través de un proceso participativo, triestamental, y en el que tuvimos también paridad de género. Así que muchas gracias por ello, y esto es obviamente parte de nuestro comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. También vamos a pedirle a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Morales Curtín, que nos entregue unas breves palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, de partida quiero agradecer a la Dirección de Género la invitación, sobre todo porque he visto y he sido una de las testigos del proceso que ha existido en la universidad, sobre todo considerando los movimientos políticos, sociales que existieron en nuestro país yo creo desde el 2017, sobre todo los movimientos feministas empezó a iniciar. Pero como dice María Paula, no es esto ahora, esto viene de hace mucho tiempo, considerándose que la situación hoy día estamos con un cambio de paradigma, sobre todo en el ámbito de las relaciones humanas, que eso es donde específicamente se encuentra. Y nosotros como gobierno, y sobre todo liderado por nuestro presidente, que es un presidente joven, y que a eso conlleva obviamente muchos estereotipos, muchas barreras con respecto a su juventud, también radica en lo que nosotros como mujeres vivimos. Entonces, estas transformaciones sociales, culturales, de espacio, también de espacios ganados, también tienen que ver con un proceso transgeneracional. Entonces, considero muy importante hoy día lo que estamos viviendo, desgastante, pero importante. Porque estar en la historia también resulta muy interesante poder observar que los cambios uno los va acompañando.
Yo como parte de la cartera, obviamente, y representante de la ministra aquí en la región, una región que no es fácil, ¿no? Una región que tiene muchas aristas históricas, sobre todo en el ámbito del latifundismo y en el ámbito también de las relaciones con respecto a la verticalidad de las relaciones de poder. Entonces, en ese ámbito, considerar el trabajo es difícil, considerando los niveles de indicadores de consecuencia que tenemos, porque eso tiene una consecuencia, y una consecuencia sobre todo a aquellos grupos de personas en los cuales se sienten con mayor probabilidad de vulnerabilidad. Y esto tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, con los adultos mayores y también obviamente contra las mujeres. Y ahí tiene que ver con la violencia intrafamiliar, que tenemos muy altos indicadores, y que en eso significa cómo nosotros vamos, a dónde vamos a hacer, desde la atención protección o desde la prevención. Y eso tiene que ver con las tomas de decisiones. Entonces ahí necesitamos la academia y también necesitamos, obviamente, a las personas. Porque uno no puede pretender de que la academia resuelva todo, sino también como nosotros desde el Estado vamos también escuchando activamente a la ciudadanía en todos los rincones. Y eso también tiene que ver, como nosotros hablamos desde el feminismo, en un trabajo colaborativo y colectivo. Entonces agradezco mucho a Cecilia que esté aquí, obviamente, porque ahí nos va a contar también las experiencias, los relatos, que son muy importantes para construir. Entonces, como Seremía de la Mujer y la Equidad de Género, ustedes comprenderán el gran peso que llevo en estos términos, considerando que somos un gobierno feminista, considerando que tenemos principios por el cual no podemos nosotros permitir, pero el Estado no es feminista. Eso es muy importante de señalar. Tenemos a un Estado muy estructural, con mucho patriarcado, con muchas situaciones por el cual significa que teniendo como gobierno, que es el responsable de administrar el Estado ejecutivo, nos conlleva el tener que estar enfrentándonos el día a día en la urgencia y no del día a día desde la proactividad. Y ahí está nuestro cambio y nuestra transformación, cómo nosotros conllevamos y llevamos los temas. Entonces, en este marco y el trabajo que nosotros estamos realizando por parte de nosotros como Seremía de la Mujer y la Equidad de Género va en todas las aristas, principalmente en todas las instituciones que nos tenemos que hacer cargo de las transformaciones de Chile, porque Chile requiere una transformación, un cambio de paradigma, lo estamos viviendo hoy en día, pero siempre los cambios de paradigma implican crisis, y esa crisis la estamos viviendo tanto individual como colectivo. Y ahí estamos, en las transformaciones culturales, pero organizacionales principalmente, porque no podemos pretender que las culturas organizacionales no se transforman para poder nosotros permitir que una política pública sea más inclusiva y con más sentido y propósito para, sobre todo, con aquellos grupos que se encuentran fuera, como no tan solo las mujeres, sino en el marco de la diversidad de seres humanos que nosotros tenemos. Así que muchas gracias, Cecilia, por estar acá, y muchas gracias sobre todo a María Paula y su equipo por todo el trabajo que están haciendo. Yo sé el esfuerzo que están haciendo, y el esfuerzo siempre es día a día, pero siempre tiene un resultado y un producto. Así que muchas gracias. Antes de comenzar, también vamos a solicitarle a la doctora Claudia Concha Saldías, directora del Centro Integral de Innovación Social, el CIS de la UCM, a compartir un breve saludo con nosotros y nosotras. Lo más breve posible, porque yo creo que todos queremos escuchar a Cecilia. Así que, bueno, contarles, está la familia de Cecilia también acá. Un gusto. Esto son las redes, ¿no? Esto salió por una conversación en un café. Y dice, yo tengo una tía que trabaja en la Autónoma y trabaja temas de género. Y digo, ¿quién? Y surge una persona que está alquina, que es nuestra y que puede compartir una experiencia tremenda en una gran universidad como la Autónoma de México. Y yo creo que para nosotros es relevante conocer, aprender de buenas experiencias, también los aspectos que ella seguramente va a tocar, lo difícil que es instalar estos temas. Y también mencionar que la Universidad Católica lleva un tiempo largo en estos temas del acoso sexual. Me recuerdo en algún minuto, el año 2016, cuando los estudiantes apelaban a que la universidad debía existir un reglamento para el acoso sexual, y el resto del mundo hacía oídos sordos, ¿no? Porque no era un tema que estaba en la agenda. Entonces, ¿cómo hemos ido transitando las instituciones, ¿no? Tuvimos algunos paros, me recuerdo yo, de estudiantes y estudiantes. Entonces, hay una historicidad detrás que es bueno tomarla, no olvidarla, y cómo estas conquistas en el fondo tienen que ver con los movimientos estudiantiles, por sobre todo más arriba de las instituciones, ¿eh? Yo creo que lo que mueve es desde abajo, y las instituciones escuchamos y hacemos oído de estas demandas. Bueno, a escuchar a Cecilia, muchas gracias, Cecilia. Yo sé que estás de vacaciones, que te tomamos un tiempito, pero te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
El Conversatorio de Igualdad de Género y Universidad efectivamente surge gracias a la oportunidad de contar con la valiosa presencia de la doctora Cecilia Contreras Ramírez, quien se encuentra de visita en el Maule, bueno, visitando a su familia por estos días. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra invitada es actualmente jefa de unidad de la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Católica del Maule, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, con especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Chile y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Su trabajo ha estado fuertemente vinculado a los temas de género y políticas públicas, especialmente en relación a la transversalización de la perspectiva de género en políticas culturales e institucionales. Es docente universitaria e investigadora, siendo sus principales líneas de investigación la perspectiva de género en las políticas públicas, estadísticas e indicadores de género, presupuestos públicos con perspectiva de género, pobreza y desigualdad, entre varios otros. Cuenta además con numerosas publicaciones en estas materias. Recibimos entonces a la doctora Contreras, quien nos compartirá sus experiencias y reflexiones sobre el tema que nos convoca, igualdad de género y universidad, una transformación necesaria, y su presentación, políticas universitarias para la igualdad de género y la erradicación de las violencias. La recibimos con un fuerte aplauso. Cecilia. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero agradecer, hola a todas, todos y todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Agradecer muchísimo la invitación que me ha hecho la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad Católica del Maule, por supuesto a María Paula y a toda su equipa, Lorena, por supuesto también a Claudia, que nos fue el primer contacto, a la Seremi, por supuesto, de Cultura, muchas gracias por tus palabras y por la bienvenida. Me da muchísimo gusto estar aquí, porque como bien decían, yo aquí nací, ya tengo casi 12 años viviendo en Ciudad de México, que es también mi hogar. Pero nací en Chile, nací aquí en Talca y además estudié en la Universidad Católica del Maule, como les contaba, ¿no? A propósito de una anécdota que por ahí tuve. Entonces, pues, es como para mí, cuando me dijeron ven, yo dije, por supuesto que voy a ir, ahí voy a estar. Yo me encuentro acá por un tema más familiar, pero pues para mí es súper importante estar acá, este espacio, y poder compartir estas reflexiones un poco con ustedes, con ustedes, y contar un poco de la experiencia que tenemos que estamos trabajando desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya han dicho, han señalado, pues es una universidad enorme, ¿no? Es un mundo de universidad. Y en ese sentido también es importante el proceso que está realizando y que está trabajando, porque de alguna manera da ciertas pautas para lo que se está haciendo en el contexto de América Latina en las instituciones de educación superior. Entonces, bueno, a mí me da muchísimo gusto, tuvimos una reunión previa con la equipa de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad, estuvimos platicando respecto de la labor que se está haciendo en el contexto de la Universidad Católica del Maule, y la verdad es que encontrábamos muchas coincidencias en cómo se ha ido tejiendo estos procesos, cómo han ido fluyendo estos procesos. Entonces, un poco yo les voy a compartir qué es lo que estamos trabajando a nivel de la UNAM, y un poco cómo ha sido también el proceso de construcción de estas políticas universitarias para la igualdad de género y por la erradicación de las violencias, que es algo fundamental, importante, y que por supuesto van de la mano, ¿no? Un trabajo de construir políticas universitarias que son fundamentales en torno a la igualdad de género y también la erradicación de las violencias. Un poco yo lo que les comentaba en la reunión previa, si quieres puedes ir es un poco el contexto. Es súper importante los contextos, ¿no? Nosotros desde la perspectiva feminista y sobre todo desde el enfoque interseccional, el contexto es fundamental. No podemos hablar o situar
sin descontextualizar, ¿no? De hecho, desde la epistemología feminista hablamos del conocimiento situado, ¿no? Donna Haraway, Harding nos plantean que los conocimientos son situados, las situaciones, las cosas pasan en contextos determinados, en espacios determinados, y por lo tanto no podemos sacar esas lógicas, esos contextos para contar una historia, sino que esas historias tienen un contexto, y en este contexto, bueno, de la Universidad en México, como también de otras universidades a nivel latinoamericana, siempre hemos entendido a las universidades como espacios de diversidad, como espacios de pluralidad, incluso como espacios de debate, ¿cierto?, de izquierda, donde hay cierta seguridad para entablar temas, conversación y pluralidad. Pero nos damos cuenta que las universidades también son espacios públicos, a partir de esta división o esta lógica también que existe entre lo público y lo privado, que es también parte de las construcciones occidentales que tenemos, esta lógica de lo que son espacios públicos y privados, incluso las normativas internacionales en materia de erradicación de las violencias hablan de estos espacios públicos y privados. Entonces entendemos estos espacios públicos en las universidades como espacios que finalmente replican desigualdades de género que son construidas también en los espacios que entendemos como privados, es decir, las universidades también como espacios de reproducción de las violencias, de generación de violencia, de generación de discursos violentos y también como espacios, por supuesto, desiguales y patriarcales, ¿no? En ese contexto es que más o menos aproximadamente, como también decía la Ceremi, como 2017-2018, empieza también a generarse en el contexto no solo de Chile, de México, sino que vamos a hablar de que hay una reconfiguración del movimiento feminista en América Latina, ¿no? Esta reconfiguración habla también de lógicas diferentes, de cambios, de transformaciones, donde también el feminismo tiene una lógica que también va caminando a esta transformación, ¿no? Y en este contexto es que ocurre, no me gusta la palabra, pero es un hecho paradigmático en el campus en Ciudad Universitaria, porque literal es una ciudad, ¿no? Para llegar a algún lado te tienes que mover, es muy grande. Entonces, en el campus de Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ingeniería, de la cual yo también soy docente, profesora, aparece Lesbi Berlín Osorio, el cuerpo de una estudiante ahorcada con el cable de la caseta telefónica y su novio diciendo que se había suicidado. Toda la comunidad universitaria, incluidas las autoridades y también las autoridades de gobierno de la Ciudad de México, diciendo que estaba drogada, que cómo andaba vestida, que etcétera, poniendo todo este espacio de revictimización, ¿no? Frente al feminicidio de Lesbi Berlín Osorio, una estudiante, ¿no? Que fue asesinada en manos de su pareja, de su novio. Hubo un proceso de investigación muy largo, hicimos un trabajo de acompañamiento también con su familia, donde finalmente se llegó a la verdad y que era algo que se sabía, pero que costó años de impunidad para llegar al autor, ¿no? Que había sido su novio. En este proceso es que las mujeres de la universidad, estudiantas, se empiezan a movilizar, ¿no? Empiezan a organizarse. Paralelo a eso, y como vemos acá en las imágenes, empiezan a desaparecer también otras compañeras estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de las preparatorias, que son como las enseñanzas medias, pero que están vinculadas a la universidad. Empieza también una ola de situaciones graves de violencias de género en el contexto de la universidad. Y la idea de la imagen y este collage que nosotros trabajamos no es, por supuesto, la revictimización, sino que es siempre tener presente quiénes son, que no las olvidamos y que sabemos que fueron asesinadas y que fueron asesinadas por violencia machista, ¿no? Y que la universidad, que debe ser un espacio, como dijimos al principio, seguro, libre, también está involucrada en estos casos, ¿no? Y también sabemos que en Chile ha habido casos importantes de estudiantes, mujeres violentadas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza un poco a configurarse el movimiento, digamos, en la universidad, el movimiento de las MO, de las mujeres universitarias, ¿no? Que fueron creciendo, fueron haciéndose masivo en el proceso también de construcción de una identidad colectiva desde este nuevo feminismo, entre comillas nuevo, que se fue como reconfigurando, reconstruyendo, insisto, no solamente en el contexto mexicano, sino que en el contexto latinoamericano, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en hitos
como tenemos, como son los 8M o los 25N, que son fechas que se han ido recobrando el sentido, ¿no? Que en algún momento era como, el acto que se hace, etcétera, pero ahora ha recobrado un sentido y nos hemos apropiado de la calle. Somos millones quienes salimos en estas fechas, ¿no? A decir basta de violencia, no más violencia machista, no más violencia de género, ¿no? Y en el contexto, por supuesto, de un país tan grande como México, de 130 millones de personas, pues obviamente que también ha calado fuerte, y además un contexto donde hay particularmente casos fuertes de violencia de género y violencia contra las mujeres. Ahorita voy a hacer esa distinción, que un poco la platicábamos también y que es importante hacerla. Ahora, no porque el contexto mexicano sea lo que ven en Netflix, que son estas series de los narcos, etcétera, porque también lo hablábamos en el contexto, o sea, hay que estar ahí. Yo llevo 12 años viviendo ahí. Entonces hay que estar en los contextos para hablar de los contextos. Es un poco lo que les decía al principio, ¿no? Ahora con el Mundial en Qatar. No, es que las mujeres ahí no se pueden ni salir a la calle, andan con burka, etcétera. ¿Le hemos preguntado a las mujeres de Oriente? ¿Hemos escuchado a las mujeres de Oriente? Vemos con los ojos de Occidente, dice Yajandra Mohanty. Vemos totalmente con los ojos de Occidente, ¿no? Y los ojos de Occidente, ¿quiénes son los ojos de Occidente? ¿Quién construye los ojos de Occidente? Estados Unidos, Europa, esos son los ojos con los que vemos. Entonces Oriente, todo lo que conocemos de Oriente es lo que Occidente nos dice, la construcción occidental. Oriente es malo, son terroristas, es Osama Bin Laden, eso es lo que conocemos de Oriente. Pero ¿sabemos específicamente qué quieren, qué sienten, qué contexto específico de Oriente? Entonces un poco lo pongo también sobre la mesa porque esas construcciones de los contextos, ojo con eso, tenemos que conocer. Es lo mismo de México. A mí siempre cuando vengo me dicen, ay, ¿cómo vives ahí? Prácticamente como si uno saliera de su casa y hay balacera. Aquí también las hay. Yo prendo las noticias y veo en Chile asalto, robo, violaciones. Pasa. También en México pasa. Por supuesto hay una escala de diferencias. Un país de 130 millones de personas y obviamente hay que guardar las diferencias con la densidad poblacional, pero no quiere decir que sea un contexto donde lo podamos estigmatizar claramente o ponerlo como en un contexto de negatividad. Entonces, en ese contexto es donde también, por supuesto, donde hay violencias, por supuesto, fuertes hacia las diversidades, y ahí un poco esta idea de cuando hablamos de violencia por razones de género y violencia contra las mujeres, ¿no? Que es también una discusión que tenemos con las feministas radicales, que las respeto mucho, tengo muchas amigas feministas radicales, pero yo no soy feminista radical, para empezar porque soy una mujer cis. Entonces no podría ser feminista radical, ¿no? Tengo que hablar desde mi lugar de enunciación. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que existe la normativa internacional que habla específicamente, como Belén do Pará o CEDAW, de violencia contra las mujeres, porque la violencia de género es violencia contra las mujeres, sí lo es, pero no es contra la mujer como un sujeto biológico, eso es esencialismo, ¿no? El sujeto de la construcción de ser mujer por el hecho de tener una vagina o una vulva es una construcción biológica esencialista. Como dice Rita Segato, la violencia es contra el sujeto, la sujeta que se ha construido desde lo femenino. Esa es la violencia que existe. Por eso hablamos de violencia de género, o sea que no es nada más una violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, como se dice, ¿no? Sino que es una violencia que es construida sobre los cuerpos que son feminizados, sobre los cuerpos que son racializados. Los cuerpos, las cuerpas significan cosas, dice Bell Hooks, ¿no? Desde antes que nacemos ya nos han atribuido una construcción, ¿no? Dice, está esperando, si es niño, entonces todo rosa, si es niño, entonces azul, y si no se sabe, amarillo, ¿no? Como esa lógica de, eso ya es atribuirle a una cuerpa, que todavía ni siquiera existe como tal, una construcción social, ¿no? Y entonces eso es lo que somos cuerpas que han sido feminizadas, que han sido racializadas, y por lo tanto la violencia de género es eso, es una violencia contra lo que ha sido construido como lo femenino, y en un contexto occidental lo femenino ha sido construido siempre en contradicción a lo masculino, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa construcción, ahí es donde se genera la violencia, en esa construcción opuesta.
Todo lo masculino es todo lo que no es femenino y viceversa. Todo lo femenino es todo lo que no es masculino. Y desde esa lógica binaria, desde ese binarismo que la biología metió a nuestros cerebros, porque la biología también es una construcción social, ¿no? Entonces, desde ese binarismo que la biología metió a nuestros cerebros, de macho, hembra, hombre o mujer y no hay más, entonces toda esa construcción de lo que es femenino y de lo que es masculino es lo que genera estas lógicas de violencia. Entonces la violencia de género es violencia contra las mujeres, sí, pero es violencia también contra lo que se ha construido como un sujeto femenino, feminizado, ¿no? Es lo que dice Rita Segato, ¿no? Es una violencia contra cuerpos que son feminizados, contra cuerpos que son racializados. Y entonces ahí entran todos los compañeros de las diversidades también sexogenéricas. ¿Por qué? Porque salen de la heteronorma, ¿no? Entonces un hombre que se supone nace hombre, nace macho, es antinatura que quiera pasarse del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una lógica binaria que es con la que nacemos y entendemos. Por eso existe tanta violencia, por ejemplo, con las cuerpas intersexuales, que hasta no hace mucho, porque todavía se les llama hermafrodita. No sé si han escuchado esa horrible palabra, ¿no? Que todavía se utiliza para nombrar a las cuerpas intersexuales, ¿no? Entonces, en el contexto de la universidad, esa fue una discusión amplia que también dimos, porque por supuesto había tratar de posicionar la violencia contra las mujeres, pero no es solo una violencia contra las mujeres, porque las violencias no solo son de género, desde la mirada interseccional, y ahí obviamente nos ponemos las gafas violetas, pero también nos ponemos estas gafas tridimensionales. Las violencias en la universidad, yo les pregunto en la Católica, del Maule, en Talca, en Chile, ¿las violencias solo son de género? No, son de raza, son de clase, son de preferencia sexual, son de edad. Entonces ahí es donde entra el enfoque interseccional, que es una perspectiva necesaria también y que ha revitalizado el movimiento feminista. La perspectiva interseccional ha vuelto a reconfigurar el sujeto del feminismo. ¿Quién es el sujeto del feminismo? El sujeto del feminismo no son las mujeres. Es lo que les digo a mis alumnas, a mis alumnos, a mis alumnos, sobre todo en la Facultad de Ingeniería, cuando les digo, a ver, ¿qué saben del feminismo? Entonces se quedan callados, pero obviamente es un salón de 70 estudiantes, de los cuales 5 son mujeres. Todos los demás son hombres, ¿no? Y entonces esas 5 que entraron, además hay toda una construcción de que o son lesbianas, o son marimachas, o lo que sea, porque ¿cómo están estudiando ingeniería? Si ya tienen que ir a enfermería, a trabajo social, ¿no? A las carreras que son feminizadas, porque hay carreras feminizadas y masculinizadas, desde esta lógica de construcción binaria, ¿no? Entonces les digo a mis alumnos, ¿qué saben del feminismo? Entonces primero se quedan, después empiezan a decir, no, que son unas mujeres locas, que son gritonas, que son histéricas, ¿no? Y entonces yo les digo, Bell Hooks, lo primero que hago siempre, mi primer recomendación bibliográfica para todas, todos y todes, Bell Hooks, el feminismo es para todo el mundo. El feminismo es un movimiento de transformación social. El feminismo es la liberación. A mí me liberó. Eso hizo el feminismo en mí. Me liberó, me abrió. Me abrió una panorámica, un camino, una lógica diferente y es un movimiento de transformación social. Es un movimiento que nos habilita para ver las desigualdades de género, de raza, de clase, pero no son las mujeres que andan gritando locas por la calle, ¿no? O esta lógica de las viejas histéricas, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente que ver desde el feminismo, desde esa lógica, pues es una transformación y una reconfiguración del feminismo y eso fue algo que también pasó en la universidad. Ahora, ¿cómo llegamos a trabajar políticas universitarias para la igualdad de género? Bueno, había por supuesto en la universidad durante siglos, años, porque le estoy hablando que la UNAM es una universidad que tiene más de 100 años, ¿no? Había por supuesto un programa de estudios de género, un centro de estudios de género, hay académicas renombradísimas en el tema, ustedes googlean y les va a salir claramente la Universidad Nacional Autónoma de México con académicas y ponentes súper importantes en los temas de género, pero era lo que hablábamos en la reunión, hacían un trabajo académico. Pero otra cosa es hablar de la cultura organizacional, la cultura institucional. ¿Cómo es el cotidiano en las universidades? Una cosa es que exista gente que se dedica a los estudios de género, así como se dedica a los estudios de la ciencia, religión, lo que sea, pero otra cosa es la convivencia cotidiana, ¿no? De cómo se dan esas relaciones de género que estudiamos, cómo se dan en nuestra universidad. Entonces, eso fue lo que el movimiento feminista de las mujeres organizadas en la UNAM puso sobre la mesa.
puso en discusión. Sabemos que hay mucho trabajo académico, sabemos que aquí hay feministas históricas que han dado lucha, que han estado en las batallas, así como también en Chile para la dictadura militar. Un montón de mujeres también estuvieron ahí dando lucha, etcétera, pero lo que queremos es cuestionarnos en el contexto de ahora, actual, qué está pasando con las relaciones de género en la universidad, qué está pasando con las desigualdades de género en la universidad, cómo construimos política universitaria de género. Entonces, alguien tiene que instalar la agenda. Alguien tuvo que ponerlo sobre la mesa. Acá en la universidad tuvo que haber un debate, como decía Claudia, en el 2016 hubo por ahí, necesitamos un protocolo de atención a los casos de violencia, necesitamos normativa porque es algo que pasa, que existe y que es real y que por supuesto lo tenemos absolutamente normalizado, porque las violencias han sido normalizadas, ¿no? Y sobre todo las violencias de género, desde esta lógica de la construcción de lo femenino y lo masculino. Si tenemos una sociedad que siempre ha privilegiado lo masculino por sobre lo femenino, que ha valorizado lo masculino por sobre lo femenino, es lógico que las violencias de género estén absolutamente naturalizadas y normalizadas, ¿no? Lo mismo pasaba en el contexto de la universidad, había acoso, hostigamiento, abuso, pero completamente normalizado, relaciones de poder, por supuesto, que están en un contexto de la normalización de algo natural, de algo que siempre ha existido. Entonces, que venga un movimiento de chavas, ¿no?, organizadas, encapuchadas, que nos prendieron y nos volvieron la universidad de cabeza, pues obviamente el rector se quería morir. Además hay un tema político, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la máxima casa de estudios, la universidad de la nación, es la que dicta cátedra en todo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Lo mismo acá cuando pasa algo en la región, las universidades tienen como las invitan a las mesas porque son líderes de opinión, por lo tanto es importante su posición y su condición, ¿no? Lo mismo en este caso. Entonces la universidad de cabeza, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Y entonces hubo que sentarse a la mesa y discutir una agenda que pusieron las mujeres organizadas sobre la mesa y que luego quienes estábamos ahí empezamos a trabajar y a poder abrir con los espacios de poder. Entonces fue muy importante poner sobre la mesa esta discusión de cómo construir políticas para la igualdad de género en la universidad. Y eso, además del movimiento de las mujeres organizadas que lo pusieron sobre la mesa, por supuesto que ahí vinieron todas las feministas clásicas, antiguas, institucionales, como les quieran decir, que dijeron: acá estamos nosotras llevamos muchísimo tiempo planteando el tema de las políticas para la igualdad, bueno, pero ¿cómo entonces lo vamos a hacer ahora esto en la universidad, en el contexto universitario? No hay ningún espacio, ninguno, ni universitario, ni público, ni privado, donde a las feministas no hayan puesto alfombra roja y no hayan dicho: llegaron, excelente, qué bueno, vamos a hacer una dirección de equidad, aquí está el presupuesto, lo que... Díganme un espacio donde eso haya sido así. No, somos una amenaza. Ya llegaron las feministas, a ver qué van a querer ahora, se les ocurrió esto, ahora van a empezar con las asignaturas de género, ¿no? Sí, vamos a empezar, sí, también, ¿no? Etcétera. Ahora van a hacer, ahora esto, ahora sí. No hay un espacio, y lo dice Carmen Andrade, que es la directora de la Dirección de Género de la Universidad de Chile, ella siempre dice esa broma, el día que me digan: ¡ay, llegaron las feministas, bienvenidas!, dijo, va a ser cuando logremos la transformación. Y nunca me voy a olvidar porque siempre lo dice y nos hace mucho sentido. Somos como la invitada incómoda, ¿no? Todavía cuesta mucho ser feminista. De hecho, por eso se decía esta horrible palabra de feminazi, ¿no? Que de hecho en la universidad, nosotros ahora que tenemos reglamentación, está absolutamente fuera de nuestro vocabulario ético universitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a discutir, pero a la par que discutíamos esto, había todo este movimiento que iba creciendo y como este movimiento feminista se ha ido reconfigurando, también ha buscado nuevas formas de apoderarse de los espacios públicos y de hacer también protestas feministas. Y uno de estos nuevos espacios son los scratches feministas, que son los tendederos, ¿no? Que son como los tendederos, que también tienen una lógica, por supuesto, muy feminizada, porque es como la lógica de tender la ropa, ¿no? Que es algo muy femenino, ¿no? Entonces, bueno, hagamos tendederos, porque desde esta lógica feminizada, la reconfiguración del feminismo dice: bueno, si nos van a encasillar en esto, nos vamos a apropiar de eso, como ahora que hablamos del trabajo de cuidados, ¿no? Antes nunca hablamos de trabajo de cuidado, ahora decimos que son cuidados, ¿no? Trabajo de cuidados, y es más, hablamos de trabajo doméstico y de cuidados remunerado y no remunerado, ¿no? Eso no existía. Ahora
más o menos desde los 90 se empezó a hablar del tema, a poner sobre la mesa, y por supuesto, ¿quiénes lo pusieron sobre la mesa? Las economistas feministas, porque nadie que trabaje políticas públicas dijo, qué interesante, vamos a hablar. No, por supuesto no. Entonces siempre estamos aquí y allá poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces las chavas llenaron la universidad de los tendederos feministas y estaba en la cara de todos los profesores que se pueden imaginar, todos, absolutamente todos, ¿no? Viejo acosador, pinche viejo sucio, viejo violador, etcétera, por toda la universidad. Y teníamos, en ese momento yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la unidad de género, una fila de doctores renombrados, honoris causa, decanos muy importantes, diciendo que los sacaran del tendedero porque si no nos iban a denunciar por calumnia, por difamación. Imagínense una universidad así, entrabas y era empapelado. Imagínense entrar a la UCM y que estuviera la cara de, no sé, el decano, del curita máximo de aquí, así sindicado, ¿no? Entonces, pues es un escándalo, obviamente, ¿no? Y en esa forma de escrache feminista, que es una nueva forma de también hacer protesta, como lo que hicieron las tesis, ¿no? Ustedes saben, las tesis son unas académicas, hacen su performance, que imagínense, en un país estamos al ultra sur, ¿no? Pero esa performance dio la vuelta al mundo, fue replicada en todas partes. De hecho, nosotros la replicamos en la universidad, en la UNAM, afuera en rectoría, en la explanada, fue replicada en el Zócalo, también de la Ciudad de México, se replicó en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos hacía todo sentido. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú, ¿no? Nos hizo sentido, nos conmovió, nos movió. Una nueva forma de hacer protesta feminista, de apoderarse del espacio y de decirlo. Ellas se basan en el trabajo de Rita Laura Segato, ¿no? Para construir esta performance, ¿no? Y entonces, pues, nosotros también, eso se hizo en la universidad. Una serie de académicos también se sintieron muy atacados, sacaron un artículo diciendo que no eran el violador, que eran aliados, etcétera. Todo eso que hacen siempre los hombres para defender lo indefendible, ¿no? Entonces, ¿qué se logró? Bueno, con los scratch, con el movimiento, se logró un cambio muy importante en la universidad a propósito de la normativa de la ley 21.369 que mencionaba también María Paula. Nosotros logramos también el cambio del Estatuto General de la Universidad, que es como la ley de la universidad, como la constitución de la UNAM. Entonces se logró algo que no se había logrado nunca y que las feministas históricas, institucionales, etcétera, les cuesta mucho reconocerle a las chavas, pero que es la verdad y que ellas lo lograron con el movimiento, ¿no? Y fue que se reconociera a la violencia de género como una causa grave a la ética, de falta a la ética universitaria y por lo tanto ameritable de sanción, ¿no? Entonces eso, que ya esté en el estatuto de la universidad, que se reconozca la violencia de género como una causa grave, que falta la ética universitaria y que entonces si estás en un proceso, en un procedimiento, en una queja, porque no hablamos de denuncia, es contexto de derecho administrativo, por lo tanto no es una denuncia, es una queja por violencia de género, a pesar de que nosotros acompañamos también a personas al Ministerio Público. Si estás en un proceso de queja por violencia de género, eres susceptible a poder ser rescindido de tu contrato, a tener una sanción, a tener una amonestación. Entonces logramos el cambio del estatuto, el artículo 98, que hablaba justamente de lo que les digo, de las sanciones, pensando en un principio también de taxatividad y proporcionalidad, porque era lo que hablábamos. Nosotros tenemos casos en la universidad de acoso, de abuso, de violación, pero no es lo mismo que el profesor diga en el aula de clase una broma o un mensaje o una frase machista y misógina, que eso también abunda, es habitual. Y me imagino que también en el contexto de la universidad y nosotras mismas ahora que pensamos y estamos y decimos, bueno, yo estudié en los 90, en el 2000, y claro, el profesor, la profesora jamás en la vida habló el lenguaje incluyente. Era el lenguaje, porque el masculino era genérico y nos teníamos que sentir incluidas, ¿no? Alumnos, niños, jóvenes, todos. Y entonces jamás dijeron todas, ni pensar todes, ¿no? Y entonces ahora los profesores nos dicen, eso no existe, que la gramática, que la ortografía, que no, y entonces es un tema, porque no quieren usar el lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Y entonces en esa excusa de la gramática y la ortografía, ¿qué es lo que hay? Resistencia.
Eso es lo que hay, son resistencias, ¿no? Logramos hacer ese cambio y otro al tribunal universitario. La UNAM es una universidad tan grande, pero tan grande, que tiene un gobierno propio, ¿no? Por eso es autónoma, se autorregula, etc. Por eso todo mundo quiere, obviamente, cualquier gobierno que salga quiere también tener su gente en la universidad, porque es una fuente de dinero y de poder tremenda, ¿no? Entonces hay un tribunal universitario y ese tribunal es el que sanciona, ¿no? Cuando llega un caso, ya sea por derecho universitario o por violencia de género. Y ese tribunal, ¿quiénes creen que lo constituían? Puros hombres, por supuesto, y lo presidía un abogado que además fue destituido porque está acusado por hostigamiento sexual a una académica durante años, ¿no? Y fue destituido, salió en las noticias, fue público, el doctor Betancourt, honoris causa, premiado en todo el mundo, y resulta que, bueno, ¿no? Así pasa. Entonces, obviamente, logramos paridad también en este tribunal, es decir, que fueran hombres y mujeres, pero ojo también con la paridad, porque es un principio de la democracia y es importante como un indicador que te dice, bueno, tienen que haber hombres y mujeres, pero no solamente se trata de un tema cuantitativo, tiene que haber un tema cualitativo en ese principio de paridad, entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, que estuviera constituido integralmente por hombres y mujeres y que entonces se pudieran tomar decisiones también y que, por supuesto, tuviera perspectiva de género. Y eso es algo fundamental de las demandas que también se hacía de las oficinas jurídicas, porque los casos que habían de situaciones de violencia de género empezaron a llegar a las oficinas jurídicas. Todas las facultades, escuelas, institutos, centros, tienen sus oficinas jurídicas, pero los abogados, que principalmente son hombres que trabajan ahí, se dedican como a los temas cotidianos, de si hay una demanda laboral, si pasó esto con un trabajador, pero no atendían casos de violencia de género y empezaron a llover los casos de violencia de género, el profesor, el alumno que se me acosó, etcétera, y por supuesto muy mal atendidos, revictimización, y por lo tanto se exigió que existieran una instancia con perspectiva de género que atendiera los casos de violencia de género puntualmente en la universidad, ¿no? Y es ahí donde entonces empezamos a hablar de hacer transversal la perspectiva de género en los espacios universitarios. Por supuesto, en los planes y programas de estudio, que era algo que estábamos discutiendo en la reunión previa, que es fundamental. Las universidades son espacios de reproducción y de generación de conocimiento. Ese es su objetivo principal, la educación. Entonces, ¿cómo no vamos a tener perspectiva de género en los planes y programas de estudio? No se trata solamente de tener una asignatura que hable del tema y que diga, sí, tenemos que respetarnos, sí, los derechos humanos, sí, es importante. No, la perspectiva de género, las gafas violetas que nos habilitan para poder entender cómo son las desigualdades de género, cómo se dan en los contextos específicos, eso es hacer transversal la perspectiva de género. Eso es ponerme las gafas violetas. Cuando yo me pongo la gafa violeta y entonces esa ceguera que yo veía donde todo estaba súper bien, súper chido, todo igual, me doy cuenta que no es tan bien, que no está tan bien, que hay diferencias, que hay desigualdades y que esas desigualdades se están reproduciendo. Entonces, hacer transversal la perspectiva de género es que esa perspectiva, esas gafas violetas estén en todo lo que hacemos cotidianamente, en todas nuestras acciones. Y en ese sentido también tiene que estar en los planes y programas de estudio. Y también ahí, por supuesto, hay resistencias, porque obviamente te dicen, no, es que eso no se puede, no se puede cambiar, no se puede. ¿No? Pero obviamente sabemos que con voluntad política, que es algo fundamental, por supuesto que es posible hacer esas transformaciones y necesitamos que los planes y programas de estudio de las carreras que sea, porque esto no es solamente un tema de ciencias sociales o humanismo, etcétera, de todas las ciencias tiene que ser transversal, porque nada es ajeno a la categoría de género, nada, absolutamente nada es ajeno ni a la raza, ni a la clase, ni al género, nada. Todas las personas, los cuerpos son racializados, sexualizados, clasificados y por lo tanto nada es ajeno, nada es neutral, objetivo, etcétera, a la categoría de género, a la raza y a la clase, que es algo que, insisto, vemos también desde el enfoque interseccional. Y, por supuesto, la capacitación, la sensibilización de profesoras, profesores, de la planta docente, que era parte de las exigencias que se fueron logrando y de las transformaciones que tratamos de ir trabajando desde las políticas institucionales. Ahora, un punto muy importante es la violencia de género en la universidad, que ustedes pueden hacer el análisis, cómo se dan estas violencias en la Católica del Maule, cómo se dan.
cómo se da específicamente a lo mejor acá en la FACSE, pero a lo mejor cómo se da en la carrera de educación física, cómo se da en las ingenierías, cómo actúa, cómo es la lógica de estas violencias, ¿no? Entonces sí tenemos, por supuesto, patrones generales, pero sí necesitamos ponernos estas gafas violetas para poder hacer un análisis de cómo se presenta la violencia en la universidad, cómo actúa la violencia en la universidad. Y ahí obviamente tenemos desigualdades que son presentes, explícitas, que son las que tenemos en cifras, que entendemos como los indicadores de género, donde hablamos de la segregación horizontal, de la división sexual del conocimiento, de las actividades y los espacios, y de la segregación vertical, que es el menor acceso de las mujeres a los salarios más altos, al reconocimiento y a la toma de decisiones. ¿Se escucha bien, no? Sí. Ok. Entonces, estas segregaciones, que son horizontales y verticales, son las que vemos en la universidad, ¿no? Estos son indicadores, pero si nosotros lo llevamos a nuestro cotidiano, vemos secretarias. Todas son mujeres. ¿O hay secretario? Uno, ya. Por ejemplo, secretario general es diferente, porque es un puesto de poder, ¿no? Pero la secretaria, ¿quién es la secretaria? Como la secretaria casi que de la oficina del happening, ¿no? La que toma la nota, la que casi que anda con la minifalda. Es el estereotipo, la construcción, ¿no? De esa lógica. Entonces el secretario es diferente, porque es un señor secretario general, etc. Es diferente. Ahí está la división sexual del conocimiento, de las actividades y de los espacios, que es lo que entendemos como la segregación horizontal, ¿no? Entonces, en las actividades, en los espacios, hay espacios que están feminizados y masculinizados, como por ejemplo eso, la secretaria, los puestos. Fíjense en los puestos de poder. ¿Quiénes son quienes tienen acceso a los puestos de poder? ¿No? Los indicadores. ¿Quiénes de las facultades, de las escuelas, de los institutos son directoras, directores? Tenemos a lo mejor puede haber paridad, pero ¿quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son las personas que llegan a esos espacios de poder? Porque no es cualquier persona. Tampoco son personas, sí, tenemos la directora o el director tanto que viene de la comunidad indígena. ¿No? O sea, cuando pase eso es porque ya las universidades se están transformando y no están siendo espacios necesariamente para las élites, ¿no? Entonces, ahí hay desigualdad en cifras. Por supuesto, la verticalidad, como decía, que es el acceso a las mujeres, los temas de los salarios. Nosotros tenemos un problema muy grave ahí en la UNAM, tenemos una división, me imagino que acá también existe, que es la profesor de asignatura, que siempre está peleando por tener su asignatura, ¿no? La profesora, el técnica académica, y ya el académico de tiempo completo, ¿no? Que son esos que se van a sus estancias, que nunca están en su oficina, porque ya son de tiempo completo, o sea, ya la hicieron, de ahí nadie los va a mover. Y estamos, que no son asignaturas que damos aquí, damos allá, damos en las distintas facultades para lograr esa definibilidad, pero nos pagan menos que a los hombres, ¿no? Y por supuesto, somos más técnicas y profesoras de asignatura y más, obviamente, hombres investigadores, ¿no? Y por supuesto la desigualdad oculta, que también está presente en las violencias en la universidad, que es la discriminación, la violencia de género y la división sexual del trabajo. Ese es un punto muy importante desde el feminismo y desde las economías feministas, ¿no? Ustedes saben que la división social del trabajo pues es un concepto clásico de Marx, ¿no? Por supuesto que Marx nunca fue feminista, al contrario, para él toda la lucha de clase, él nunca vio obreras, él siempre vio obreros. O sea, no vamos a decir que Marx era, digamos, por supuesto que es súper importante y me sumo porque por supuesto que soy feminista marxista, pero hay que reconocer que Marx pues era un machín, ¿no? Nunca vio, por supuesto, a las obreras ni mucho menos. Pero este concepto de la división social de clases y de la división social del trabajo fue la que las economistas feministas, como Nancy Fraser, por ejemplo, retomamos y trabajamos y pensamos en la división sexual del trabajo, cómo desde esta lógica de la construcción binaria, desde la sexualidad y el género, hay una división de tareas, hay un reparto de tareas, y entonces está el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y entonces a las mujeres nos toca el trabajo reproductivo y a los hombres les toca el trabajo productivo. Y ahí viene esa lógica del trabajo productivo que es público, fuera, y el trabajo reproductivo que se hace en la casa, en el hogar, ¿no? Entonces, obviamente,
Desde esa lógica de la división sexual del trabajo, las economistas feministas, que son de corte marxista, piensan que están las principales desigualdades de género. Para ellas, la división sexual del trabajo es la base de las desigualdades. Y dicen, lo que el capitalismo hizo fue, como dice Silvia Federici, matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Hacemos la mujer en la casa, haciendo un trabajo no pagado y además reproduciendo. ¿Reproduciendo qué? Mano de obra barata, obrero, ¿no? Teniendo hijos. Y además lo que hace, no le pagamos. Y además no solo no le pagamos, no lo reconocemos y lo desvalorizamos, porque está en la casa, no hace nada, ¿no? Entonces ahí es que el capitalismo se junta con el patriarcado y dicen, ya la hicimos, ya, listo. Y todo Occidente se lo compra hasta el día de hoy, ¿no? Y si a eso le sumamos otro sistema de opresión que está por sobre el patriarcado y por sobre el capitalismo, no me voy a meter tanto porque si no se va a complicar muchísimo y voy a caminar mucho a los feminismos descoloniales, es por supuesto la colonialidad de género que dice María Lugones. Todo eso viene de la colonialidad de género. De hecho, la categoría de género, sexo-género, en las culturas prehispánicas, en varias culturas, específicamente hay que pensar también, por eso decía los contextos, las especificidades, ni siquiera existían esas categorías. No habían. Fue el mundo occidental el que trajo esas categorías, ¿no? Había sexo sodomita y nadie decía que era sodomita. Esa es una construcción que se hizo desde Occidente para decir que era el nefandus, el pecado capital, ¿no? Toda esa construcción es una construcción que se hace desde la colonia. La colonia es la que inventa el concepto de modernidad, esta línea de tiempo recta, lo antiguo, lo moderno, etcétera, para hacer este discurso. Entonces, desde esa lógica, colonialidad, capitalismo, patriarcado, pues hay una tríada perfecta de poder. ¿Y a quién le interesa eso, que siga eso? Pues que se perdure y que se perpetúe para siempre ese orden social, ¿no? Porque le conviene, ¿no? ¿Quién quiere que cambie ese orden social? ¿No? Adelante. Entonces, las universidades, dice Pilar Ballarín, es una autora española, dice, bueno, en las IES, en las instituciones de educación superior, hay 3 dimensiones de las violencias estructurales, porque eso también es muy importante a propósito de esta triada que yo estoy mencionando de capitalismo, patriarcado y colonialismo, que son 3 sistemas de opresión que están interrelacionados y que son patentes en nuestra vida cotidiana. Por eso hablo siempre del enfoque interseccional. Nosotras no nos podemos separar en el sentido de que nosotros somos sexo, somos raza, somos clase, somos edad, y todas esas desigualdades, exclusiones y opresiones conviven con nosotros todos los días en nuestra vida cotidiana. Las personas no nos segregamos, son identidades que están siempre relacionadas. Por eso las discriminaciones y las desigualdades son de género, son de raza y son de clase, porque están siempre relacionadas como esos sistemas de opresión se interrelacionan. Entonces, no es solamente una lucha contra el patriarcado, es una lucha contra el patriarcado, contra el colonialismo, ¿no? Y contra el capitalismo. Entonces, Pilar Ballarín dice, desde esa lógica hay violencia estructural en las instituciones de educación superior, porque se replican las mismas lógicas que hay fuera, dentro de los espacios universitarios. Hablamos de violencia estructural en la universidad. Hay violencias cotidianas, sí, como ahora entendemos los micromachismos, ¿no? Que son estas violencias blandas, violencias invisibles, pero que si nosotros las vemos cómo se perpetúan en el tiempo, se transforman en violencias estructurales. Las violencias cotidianas son violencias estructurales, ¿no? Es lo que dice Bourdieu en La dominación masculina. Cómo la dominada, el dominado, está tan imbuido, tan acostumbrado a este sistema de dominación que ya se vuelven violencias cotidianas, ¿no? Entonces, estas violencias se presentan en las instituciones de educación superior en el androcentrismo cultural y simbólico, que era lo que veíamos, ¿no? Que es la exclusión femenina del conocimiento, el conocimiento sexuado, el conocimiento que ha sido construido obviamente, desde un sujeto masculinizado, lo masculino como lo cognoscente y lo cognoscible. Ese es el androcentrismo, ¿no? La ciencia cíclope, solo un ojo y es el ojo masculino, por supuesto que es un hombre burgués, europeo, no va a ser el hombre indígena tampoco, ¿no?
La naturalización de las desigualdades y de las relaciones de dominación, por ejemplo, esto que nos dicen de las universidades, lo ganó por su excelencia académica, ¿no? Ese, por supuesto, es un disfraz para decir, obviamente, que le van a pagar más a un hombre que a una mujer o que a un compañero de la diversidad, porque según lo logró por sus méritos académicos, la meritocracia, que es muy parte de la lógica chilena, por cierto, en un contexto ultra neoliberal como es el que tiene este país, ¿no? Y, por supuesto, ahí la meritocracia aplica. Pero justamente dice, bueno, estamos en las mismas condiciones, dice el académico, ¿no? Y entonces la académica dice, sí, estamos en las mismas condiciones, pero tú te vas a tu escritorio, a tu centro, a tu área de estudio, pero yo antes de irme tengo que ver el lunch, dejar el desayuno, sacar la ropa de la lavadora, tender la ropa, etcétera. ¿Y estamos en igualdad? ¿Estamos compitiendo igual? ¿No? ¿Quién considera eso en la evaluación docente? ¿Alguien considera eso en la evaluación docente? ¿Las universidades consideran cuando postula una mujer y postula un hombre académicos para una carrera, para tener una plaza, que ella haga todo eso, ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desvalorizado, no considerado? ¿No? Eso no se considera. Eso jamás ha estado presente. Si se considerara, sería que el currículum académico, la evaluación académica, tiene perspectiva de género. ¿Me entienden? Eso es la perspectiva de género. Voy a considerar eso para poder hacer ese análisis de esa evaluación de quién gana esa plaza o quién no la gana. Y eso es también parte de lo que se oculta a través del mérito. Por supuesto, la violencia cotidiana y la complicidad colectiva. Es lo que dice Rita Segato. Los hombres, lo que nosotros ahora entendemos como la sororidad. A nosotras siempre nos han enseñado a competir, ¿no? De hecho, mi hija tiene una playera que le encanta, Valentina, y que dice, la de al lado es tu amiga, no es competencia. Y a ella le encanta, ¿no? Y me dice siempre, mamá, la de al lado es mi amiga, no es competencia. Porque a nosotras nos enseñan eso, desde chicas, ¿no? Siempre nos enseñan que hay que competir, que hay que ser mejor que la de al lado. ¿Por qué? Porque para agarrar marido, ¿no? Etcétera. Esa es la lógica. Entonces los hombres, ¿cuándo han escuchado que los hombres se cuidan la espalda? Siempre. Es lo que Rita Segato dice, las cofradías. En la universidad también hay cofradías. Los hombres se cuidan las espaldas, ¿no? Hoy vieron al profesor que no sé, yo no voy a opinar del colega porque uno no sabe, ¿no? Entonces, eso también está totalmente presente en las lógicas de la universidad. Y por supuesto, desde la epistemología feminista, que es también un campo muy interesante, que también me gusta mucho y ojalá algún día se los pueda compartir, el rechazo al conocimiento producido por las mujeres, ¿no? Es algo como, ¿dónde están los estudios? Ah, sí, ahí están los estudios de género, lo de mujeres. Como si género fuera igual a mujeres. Sí, eso que investigan las mujeres, ¿no? Perdón, pero ahí hay una construcción también de conocimiento, hay una epistemología, hay una ciencia también, y entonces el conocimiento ahí vemos que está sexuado, ¿no? Bueno, voy a avanzar rápido porque creo que ya estamos en el tiempo. Esta es rápidamente una especie de ruta, de línea. Nos costó mucho hacerla porque nosotras trabajamos desde una lógica que no es la línea de tiempo que te enseñan en la escuela, en la básica, ¿no? ¿Han visto esa línea así? Occidental, pues, como antes de que llegaran los españoles, casi que aquí no había nada, ¿no? Y vemos las culturas prehispánicas, mayas, etc., tenían una construcción, una vida, un mundo que realmente dices, por favor, ¿quién descubrió a quién? ¿No? Pero bueno, nos enseñan esa línea y pasa que antes de eso no había nada. Entonces a nosotros nos costó mucho, para no hacer una línea recta, tratar de hacer un camino de cómo se ha ido construyendo estas políticas universitarias para la igualdad de género y la erradicación de las violencias en la universidad, marcando como hechos importantes. Un hecho muy importante fue el protocolo para la atención a los casos de violencia de género en la UNAM. Ahorita ustedes me compartirán si cuentan con un protocolo que tiene que ser de observancia general en la universidad y que diga, porque los protocolos esos son guías que orientan qué hacer en caso de una situación o de un hecho de violencia de género en la universidad. Entonces un poco fuimos construyendo un marco normativo
nacional, de la mano, por supuesto, de la normativa internacional y nacional en materia de violencia, que es algo que también aquí hay que hacer. O sea, la normativa universitaria no es una autarquía, o sea, no es que esté exenta de los tratados internacionales en la materia. También tiene que considerar, por supuesto, lo que decíamos, Belén do Pará, la Constitución, etcétera, ¿no? Eso fue lo que se fue construyendo. Tenemos la defensoría en la universidad, que yo les contaba que fue muy difícil porque se apelaba a que existiera una instancia autónoma para la atención a los casos de violencia en la universidad. La atención a la violencia de género no puede hacerla cualquiera, se necesita una capacitación y un tratamiento especializado. La violencia de género no cualquiera se sienta y cuéntame tus problemas, no o sea, tiene que tener un espacio adecuado, con las profesionales adecuadas, por supuesto con perspectiva de género, con abogadas feministas, con un apoyo psicoemocional para poder hacer atención de los casos. Nosotros tenemos la Defensoría de los Derechos Universitarios y Atención a la Violencia de Género, que era el espacio más autónomo, entre comillas, que existía dentro de la universidad para poder atender. Porque la violencia que se presenta en el contexto de la universidad, como vimos la lámina que nos presentaba Yarín, de cómo se presenta la violencia estructural en las IES, en las instituciones de educación superior, está mediada por relaciones de poder. Básicamente todo es relaciones de poder. Entonces, obviamente, si hay un profesor honoris causa, etcétera, y llega un estudiante que dice que el profesor le mandó un WhatsApp, que la está invitando a salir, que le dice que le va a poner un 10, que es la máxima calificación en México, como el 7 acá, si sale con él, si le hace un favor sexual, si etcétera, obviamente eso que es hostigamiento, porque hay una relación de poder, que ahí está la diferencia con el acoso, ¿no? Ahí tiene que haber una instancia que también ponga sobre la mesa esa relación de poder, porque les digo, son personas que no son cualquiera. O sea, acá viene el decano, el rector, que está acusado ¿tiene una posición de poder? Claro que tiene una posición de poder, y va a utilizar toda su posición de poder para poder defenderse, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso necesitamos un espacio que fuera autónomo, que nos pudiera dar un poco esa confianza institucional en la construcción de la atención a los casos de violencia por razones de género. Finalmente, llegamos a la construcción de la coordinación, que es donde yo estoy. Es nueva, también surgió con el movimiento. Tenemos 5 direcciones. Yo estoy en la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias, y es el espacio de la universidad donde se están construyendo las políticas universitarias de género, pero con la comunidad universitaria, ¿no? Nosotros tenemos, siempre hay cuando nos dicen, bueno, ¿y qué están haciendo? Nunca va a haber un documento que diga la política de género, objetivo, ¿no? O sea, no, olvídenlo. Eso no es la política pública y no es la política de género. Eso se hace cotidianamente. Por supuesto que tenemos indicadores, por supuesto que tenemos, porque hay que justificar todo lo que se hace, pero sobre todo, y algo que también hablábamos acá, es un tema de presupuesto. Si no tenemos presupuesto no se puede hacer nada, ¿no? Y generalmente todos los espacios que son cultura, lo de mujeres, como dicen, son los que tienen menos presupuesto, ¿no? Porque no es que lo de mujeres, entonces pues ya le dan como, sí, ya, exacto, ¿no? Nosotros estamos ahora desde el enfoque, y lo leyó en mi presentación Lorena, el tema, yo me he metido mucho porque estudié también administración pública, son los presupuestos con perspectiva de género, el presupuesto público con perspectiva de género, que tiene que ser etiquetado además por ley, es decir, que eso no se mueva, que sea para eso, ¿no? Entonces, obviamente nosotros también estamos en ese proceso, porque toda la construcción de estas políticas, que es con la comunidad universitaria, con todas, todos y todes, por ejemplo, ahora la construcción de los baños multigénero, ¿no? Porque ahora estamos con el tema de la construcción de los baños multigénero, baños para todas las personas, ¿no? Que también fue una discusión, porque obviamente había gente que decía los baños neutros. ¿Qué es neutro? ¿Quién es neutro? Por favor, dígame, como en el apartheid, como el baño para los negros, ¿no? Que estaba afuera, como a 1000 kilómetros. ¿Sí han visto eso? Lo mismo, era como el baño de los homosexuales. Eso querían hacer. Y obviamente la banda LGBT de la diversidad dijo, oye, nos quieren dar el baño de las apestadas, ¿no? El baño de los negros y de las negras. Claro, como el baño de los gays. Y entonces todo, no, es que sí, no, el baño para todas las personas, los baños multigénero. Y cómo tú te sientas identificado, identificada, vas a hacer uso
de ese baño. Para eso se necesita presupuesto y para eso nosotros estamos trabajando el tema de los presupuestos públicos en la universidad con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, estos son los objetivos que tenemos como coordinación. Por supuesto, ahí viene en el objetivo 3, que es transversalizar la perspectiva de género en la docencia y la investigación y la difusión de la cultura, que yo insisto, es el objetivo que tienen las universidades por excelencia, ¿no? La difusión de la cultura, la docencia, la investigación y por supuesto ahí es donde la perspectiva de género tiene que ser transversal, ¿no? Por supuesto que elaboramos e implementamos las políticas universitarias de género y también somos un referente nacional, es decir, todo lo que la universidad hace es una punta de lanza también en el contexto mexicano, como por ejemplo acá que está la Ceremi, es muy importante esos vínculos, ¿no? Que se hacen entre academia y los diferentes espacios públicos y políticos. Finalmente, para cerrar, les voy a presentar rápidamente 2 mecanismos que nosotros trabajamos de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, ¿no? Estos 2 temas que son como muy técnicos, me gustaría decir primero que cuando hablamos de institucionalizar algo, no significa necesariamente que tenga que estar escrito en una ley, significa que la comunidad se apodera de esos procesos, ¿no? Es decir, que van a pasar, no sé, 20 años y todavía tiene que existir la Dirección de Equidad y de Género y Diversidad en la Católica. Es más, haber crecido, es más, a lo mejor unidades de género en cada una de las facultades, escuelas, y que la dirección esté a nivel central. Es más, en ese proceso. Eso significa la institucionalización, que las comunidades se apropian de los procesos, que los hacen parte, ¿no? No es que venga escrito solamente y que tenga el presupuesto, no, tiene que apropiarse la comunidad. Si a la comunidad no le hace sentido, ahí no hay un proceso real de institucionalización, lo otro es tecnocracia, ¿no? Y la transversalización es la transversalidad de la perspectiva de género. ¿Qué es hacer transversal la perspectiva de género? Bueno, reconocer que en los espacios universitarios hay una lógica binaria, ¿no? Esta lógica hombre-mujer patriarcal que se naturaliza y que ha repartido, por supuesto, desigualmente los recursos a hombres, mujeres, diversidades, ¿no? Eso es hacer transversal la perspectiva de género, eso es ponerme las gafas violetas, lo que yo decía, por ejemplo, en la evaluación docente, o cuando tengo una alumna, un alumno, yo soy docente, profesora, me pongo las gafas violetas y veo esas desigualdades que parecía antes que era natural, normal, y las veo, ¿no? Y que entiendo que a mi alumna, a mi alumno, a mi alumna que vive en el campo y que tiene que venir en una micro, en otra, a la ciudad, le cuesta, es diferente de el alumno, la alumna que llega en su carro, que lo viene a dejar su mamá. Eso es ponerme las gafas violetas, eso es entender cómo se dan las desigualdades, ¿no? En ese sentido, nosotros generamos 2 mecanismos de institucionalización y de transversalización de la perspectiva de género, que les compartí al principio. Uno son las comisiones internas para la igualdad de género, que son las CINIG, que son ahora obligatorias en toda la universidad. Cada facultad, cada instituto, cada escuela tiene que contar con una comisión interna para la igualdad de género, ¿no? Como un consejo técnico. Todas las facultades, escuelas tienen como el consejo técnico, ¿no? Donde alguien decide, preside, etcétera, hay una secretaria, un secretario general, lo que sea. Acá es igual, pero en materia de género, ¿no? Son espacios de incidencia, no atienden casos de violencia, por supuesto, porque los casos de violencia ya les dije que tiene que haber una instancia preparada, especializada para la atención, pero sí hacen un trabajo sumamente importante de prevención. Eso es algo también fundamental, que en este caso la dirección está trabajando y que es sumamente importante. La prevención de la violencia es parte de lo que hacemos en la construcción de las políticas para la igualdad de género. La prevención es antes de que sucedan las violencias, pero también durante y después de las violencias, ¿no? Y es sumamente importante que no nos olvidemos en este proceso de, cuando hablamos de atención, investigación, sanción y erradicación de las violencias, en esa cadena antes, el primer eslabón es la prevención. Prevención, atención, investigación, sanción y erradicación, ¿no? Y en esa sanción también, y muy dentro de las universidades, trabajando con estos mecanismos de transversalidad, es tratar de compartir una cultura no punitiva, porque también las chavas querían que echáramos a todos los profesores, tampoco, ¿no? Que los colgáramos a todos, tampoco. Ganas teníamos, pero no se podía, ¿no?
Entonces, no hay que echar, no se puede. Una cultura no punitiva, sino que una justicia restaurativa, reeducadora, ¿no? O sea, eso es algo también que estamos trabajando y también que estamos trabajando desde otras formas de justicia, que también son muy propias de los movimientos feministas, ¿no? De construir otras formas de comunidad, no punitivos, no necesariamente la sanción y que todos sepan, por supuesto que hay casos en que sí, pero no necesariamente lo punitivo. Hay también conflictos de género, de relaciones de género a nivel de las comunidades que se pueden resolver de otras maneras. Para eso están las comisiones internas para la igualdad de género. Y también para eso tenemos a las personas orientadoras comunitarias, que es un programa que también tenemos en la universidad, las POCs, las personas orientadoras comunitarias. Esa es su imagen, que es como un árbol, por supuesto todo es violeta, ¿no? Violeta y oro es todo porque esos son el color oro, azul y oro, son los colores de la UNAM y nosotros tenemos violeta y oro. Todo es violeta y oro para nosotros, ¿no? Entonces es este árbol diverso, múltiple, que va creciendo y que va como esas manitos creciéndose, y entonces un programa que existe desde el 2017, pero que nosotros lo transformamos en un trabajo comunitario, de intervención comunitaria, ahí muy, por supuesto, de trabajo social, ¿no? Ahí para los colegas que son del área, le pusimos eso de comunitario, porque pensábamos claramente que necesitábamos tener aliados y aliades en las comunidades, y la forma de tener esos aliados y aliadas en las comunidades era estando en las comunidades, que las comunidades hicieran parte de estos procesos, ¿no? Y así es como surge este programa de personas orientadoras comunitarias. Tenemos un esquema de capacitación, son académicas, académicos, académiques, trabajadoras, trabajadores de la universidad, administrativas, administrativos, que se preparan y que son personas que informan, que guían, que escuchan, que apoyan, que acompañan, que canalizan y que promueven la igualdad de género y, por supuesto, en contra de todas las violencias en la universidad. No atienden tampoco los casos de violencia. Canalizan, escuchan, informan. Son como un primer auxilio, un primer respondiente. Tenemos muchas profesoras que son personas orientadoras comunitarias, entonces dan su clase, termina su clase, se acerca a la chava y le dice, profesora, ayer en mi casa pasó tal cosa, ¿no? O el profesor tal cosa. Y entonces la persona orientadora comunitaria hace la escucha activa, ¿qué más de confianza que tu profesora? Y canaliza a la defensoría para que haga la atención del caso. Eso es lo que hacen las personas orientadoras comunitarias. Tenemos un esquema de capacitación, por supuesto ahí ustedes ven, ya tienen les damos su bolsa, les voy a dejar el material porque tienen su guía, la guía para las personas orientadoras, hay un programa de capacitación, las capacitamos en primer contacto, en los temas de violencia, en promoción de la igualdad sustantiva, en trabajo comunitario, y luego les hacemos también talleres especializados según las necesidades que tengan en sus comunidades. Lo que más piden es masculinidades, por supuesto, porque se enfrentan con lo mismo que nos dice el doctor Enrique Grau, el rector de la UNAM, cuando dijo, vamos súper bien, pero tenemos un grave problema. Somos mitad y mitad. ¿Qué pasa con todo el otro 50% que son los compañeros, ¿no? La transformación no la podemos hacer solamente nosotras y las diversidades, también es con los compañeros, y eso lo sabemos muy bien las compañeras que somos cis, heterosexuales, como le quieran llamar, ¿no? Tiene que ser esa transformación con nuestros compañeros. Entonces necesitamos sensibilizar y ahí hay otra iniciativa que ustedes también podrían trabajar. Tenemos ahora un programa de trabajo integral con hombres. ¿Es difícil? Es muy difícil. Cada que hacemos un taller de masculinidad, los compañeros siempre dicen lo mismo. Yo no soy machista, ¿eh? Mi vecino, el BS, sí, yo no. No, si yo claro. No, si yo la apoyo en su lucha. Es que todos nacimos de una mujer. Es que yo tengo hermana. ¿No? Y uno dice, bueno, hay que aguantar, compañera, eso sí, hay que aguantarlo, ¿no? ¿Es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a esta construcción de las masculinidades, dejar esas masculinidades tóxicas. También es difícil para los compañeros, no es fácil para nuestros compañeros, ¿no? Han sido criados en una sociedad patriarcal. El patriarcado, como dice Rita Segato, es también violento con los hombres, donde te obliga a ser proveedor, macho, ganador, exitoso. Imagínense en un contexto además como el contexto chileno, mega ultra neoliberal, ¿no?
en donde tienes que ser joven, exitoso, guapo, güero, macho, masculino, etcétera, pues es muy difícil también para los compañeros, tampoco no la tienen fácil. Es complejo, por supuesto que es complejo, ¿no? Por supuesto las compañeras feministas radicales ya me habrían quitado el micrófono porque obviamente no es difícil, porque los tenemos que reeducar, aparte de todo, ¿no? Etcétera. Pero la verdad es que sí nos toca también como feministas. De hecho, Bell Hooks habla de la masculinidad feminista precisamente en esa conducción de esta transformación que tiene que ser una transformación que es de todas, todos y todes, ¿no? Entonces eso también es parte de lo que nosotros preparamos a la comunidad. Y actualmente ya contamos con muchísimas personas orientadoras en la universidad, tenemos 230 en toda la UNAM, que es muchísimo, ¿no? Empezamos con 60, pero se hizo muy popular el programa, y son personas que están voluntarias además y que están apoyándonos en todo este proceso de la construcción y la deconstrucción también de hacer una universidad más igualitaria, más inclusiva. Eso, gracias. Bueno, vamos a dar espacio para algunas preguntas en virtud del tiempo. No sé si alguien quiere intervenir. ¿Sí? Como agradecer, porque me siento totalmente identificada, pero a mí me toca el Estado, no me toca la universidad. Me siento totalmente identificada y absolutamente mañana vamos a entregar la agenda de género regional, que se llama Agenda de Igualdad de Derechos y Equidad de Género a la gobernadora regional y al delegado presidencial, porque son dos figuras políticas en nuestra región, y por lo tanto el costo que ha surgido para poder entregar un instrumento de planificación en la cual tiene que estar incorporado presupuesto con perspectiva de género es un enorme, pero enorme desafío con un equipo tan pequeño como nosotros. Pero bueno, la transversalización no está solo desde el ministerio, sino también tiene que ver con todo el Estado. Entonces, nosotros en esta categoría es asesoría. Y obviamente tenemos el comité regional que ejecuta. Entonces, sí, yo creo que desde el Estado hay que conversar con los hombres también, sin duda, porque es parte de la cultura organizacional y es parte también de la cultura social, y comparto mucho la mirada porque también ser cisgénero no puedo ser obviamente feminista radical. Entonces yo converso con las compas radicales y le digo, sí, está bien, pero desde mi institucionalidad del Estado yo no puedo hacer eso porque el Estado también está para disminuir la desigualdad sustantiva de los hombres. Así que eso. Sí. Ya, perfecto. Primero, muchas gracias, muy interesante y yo creo que muy esclarecedor también de lo que podemos lograr como universidad en estos temas. Yo quería tocar tres puntitos que yo creo que se relacionan un poco, tener la experiencia de la UNAM, pero al mismo tiempo como aprovecho de tirarla como de cómo se va a abordar también en la universidad. Primero con el tema del lenguaje no sexista. Y lo voy a graficar a modo de ejemplo, no sé si llamarle anécdota aún, porque no hemos tenido respuesta en rigor. Pero como carrera, bueno, estamos preparando el reglamento interno de la carrera, una carrera nueva, geología, una carrera particularmente también muy masculinizada. Y claro, nosotros escribimos el reglamento y empezamos a escribirlo y pasó que, de hecho, fue la Paola, que ella es parte del tema desde docencia, donde ven todo el tema del reglamento. Y nosotros habíamos empezado a escribirlo con las, tratando de no colocar, obviamente, que sonara lo más inclusivo posible. Y resulta que cuando uno revisaba otros reglamentos, se daba cuenta que esos reglamentos tenían un artículo que decía, para simplificar la lectura, vamos a utilizar únicamente el lenguaje masculino que se entiende que es para ambos. Entonces yo dije, oye, ¿será muy tonto si lo hacemos al revés? O sea, si usamos el lenguaje femenino para expresar ambos. Y lo que se nos ha dicho hasta ahora, no ha sido formal todavía, pero es que nos van a rechazar el reglamento porque ningún reglamento es así. Entonces yo lo que estoy esperando es que me llegue la respuesta y forzaran en el fondo a la autoridad a que me dé una respuesta del por qué eso no se puede. El tema es que, claro, como uno, más allá de eso, argumenta a que ese tipo de cosas se puedan hacer, o que inclusive no tenga que ser tema, que tenga que poner un artículo que lo especifique para yo referirme a ese punto. Bueno, primer caso. Segundo, con el tema de la crianza, y ahí yo quiero saber cuál es el caso de la UNAM y cómo lo van a abordar aquí en la universidad,
Porque, y también lo recreo a modo de una anécdota, creo que es más fácil ejemplificar con hechos concretos. Mi pareja tiene un trabajo bastante demandante. Y bueno, yo también en la situación de dirección de escuela. Y me pasó la otra vez que mi hija, Eloísa, no pudo ir al jardín, tuvo que volver más temprano, y yo tenía reunión de equipo, y tuve que entrar con la Elo a la reunión. Y una profesora una de las colegas hizo el punto y dijo, oye, qué bueno ver esto en las nuevas generaciones de que los hombres entren con sus hijos a las oficinas, porque eso no pasa. No pasaba y no ha pasado y éramos prácticamente puros hombres, 3 mujeres. Y uno de los colegas llega y dice, esta colega me dice, te felicito, Felipe, y dice, yo no te felicito, pero como lo tiró como de talla. Pero no, sentí que era como una talla media, como que entre broma a broma no es tan broma. Y en el fondo a lo que voy es que, claro, el tema de cómo uno lleva de repente la crianza respetuosa, la coparentalidad, cómo se dan esos esfuerzos para que nosotros desde la academia entendamos que eso es relevante. Yo participo también de la sociedad geológica como tal, y en esos espacios se dieron esas discusiones y se entendía mucho, era casi como tácito, entender de que la coparentalidad era labor, no era una labor propia de los hombres y que nosotros no tenemos por qué meternos en hablar del tema de la pega, porque a nosotros no nos pega o no nos afecta, cuando en el fondo, claro, porque como hombres muchas veces se van a terreno, 2 semanas, vuelven y ahí están, que lo dijo. Entonces, me hace ruido de cómo vamos a abordar esos temas porque son súper, tanto como para mujeres, que por cierto creo que es donde más se aborda, también es importante que, un poco lo que se hablaba al final, los hombres podamos como interpelar en esos casos, o más que interpelar, ser parte de estos mismos procesos. Y lo último es, y que también me he enfrentado mucho tanto en la sociedad, en espacios como la sociedad geológica como en espacios universitarios, cómo se pelea contra los paneles de hombres. Porque siempre pasa y se habla mucho de que en el fondo la capacidad no tiene género. Entonces salen esos comentarios y uno al final queda como un poco marcando ocupado, porque uno les dice, oye, pero esfuérzate más, y al final es como, chuta, ya es difícil hacer la charla tanto, el panel tanto, y además me estáis pidiendo que le ponga perspectiva de género, y es como, oye, entonces, ¿cómo uno los pelea? Yo creo, y aquí la dejo dando bote, que debería existir una norma transversal de que no debieran haber actividades de la universidad que no sean con perspectiva de género, o sea, que en el fondo no hayan más paneles de hombres. En la actividad que sea que se realice de cualquier índole, de cualquier corte, no deberían haber más paneles de hombres, al menos en la universidad, si estamos bajo esta política de género. Bueno, esas 3. ¿Cuál es tu nombre, verdad? Felipe. Felipe, muchas gracias por venir y por tu participación. Súper interesante lo que planteas, los comentarios, un poco lo que dices. Primero, del lenguaje incluyente y no sexista, pues es un tema muy complejo en las universidades, por supuesto, y también en los espacios cotidianos, ¿no? Yo les contaba en la reunión previa que nosotros tenemos profesores, sobre todo los que son como lo que aquí entendemos como la enseñanza media, que allá es bachillerato, pero que están como ligados a la universidad, ¿no? Que se niegan absolutamente a decirle, por ejemplo, a una mujer trans o a un hombre trans el pronombre que quiere ser llamado, o por ejemplo el les, ¿no? De hecho, también tenemos, incluso han llegado a la Defensoría grabaciones de alumnas que graban en la clase al profesor y al profesor diciendo, el primero que empiece con esa chingadera, decimos en México, es como decir esa mierda, ¿no? Del les afuera, ¿no? O sea que ya lo están, y por supuesto pues llegan a la Defensoría, se sanciona al profesor, porque, ¿no? Y logramos también cambiar en los títulos, porque antes solo era todo lo mismo, en masculino. Entonces, si tú te fijas, de hecho hace poco hubo también una discusión en Argentina, ¿no? Donde estaban también diciendo que la Real Academia, que es por supuesto una institución sumamente patriarcal, ha puesto sobre la mesa el debate de que es un tema gramatical, ¿no? Que es un tema de la ortografía, etcétera, ¿no? En vez de relevar que en el fondo lo que busca el lenguaje incluyente y no sexista es justamente eso, o sea, hacer parte, digamos, a todas las personas, a todas las diversidades, parte de, y que sean llamados, llamades como quieran ser llamados y llamadas, que era parte, por ejemplo, del texto constitucional, que por cierto fue una vergüenza terrible para mí estando en México, después de todo lo que se había hecho y preparado, conferencia,
haber sacado menos de, ¿qué? Son como un 30%, nadie podía entender en México que un país de izquierda, disque progresista, había votado por seguir teniendo una constitución hecha por un genocida, ¿no? Por un gobierno dictatorial, ¿no? Digo entre paréntesis porque pues fue realmente, digamos que en el texto constitucional se reconocía explícitamente también a las diversidades, a las etnias indígenas, etcétera, con un lenguaje incluyente y no sexista. Entonces el tema del lenguaje incluyente y no sexista es un tema que es donde nosotros vemos que hay resistencias muy claras, resistencias patriarcales, con la excusa de que no se, o con esa excusa que tú decías como del reglamento, ¿no? O sea, en ese sentido, por supuesto, es muy rupturista decir, bueno, vamos a escribir todo entonces el reglamento en femenino, porque pues también tendría que ser genérico y los hombres se tendrían que sentir identificados porque nosotras somos el 52% de la población mundial. Entonces somos más, entonces pues tenemos que hablar todo en femenino, listo, se acabó y ese sería el genérico, ¿no? Yo podría decir ese argumento. Pero obviamente eso, después de siglos de años de historia, se ha construido como que lo genérico es lo masculino, ¿no? Entonces yo te cuento como anécdota que cuando llevé a Valentina a vacunarse contra el COVID, allá en la Ciudad de México, la enfermera dijo, todos los niños de 8 años. Entonces pasaron y Valentina se quedó, ¿no? Y entonces mi esposo me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y es que dijo niños. Claro, si es niña. Y en su casa se usa el lenguaje incluyente y no sexista. Y en su escuela se usa el lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? Y entonces ella no avanzó, porque la enfermera dijo que pasen todos los niños. Y es una niña, ¿no? Entonces el cambio también ahí en las generaciones, por eso las universidades son tan importantes. Sí tiene que existir el lenguaje incluyente y no sexista en los reglamentos, en los planes de estudio, por supuesto, porque así es como nos identificamos. No somos todos, somos todas, todos y todes, ¿no? Y existen tantas formas de ser persona como personas en el mundo. Es como lo mismo que le digo a mis alumnas, alumnos y alumnas del amor romántico, que es este concepto de Coral Herrera, que lo trabajamos mucho porque tenemos mucha violencia en el noviazgo en la universidad, ¿no? Muchísima, a niveles de odios, ¿no? O sea, exacto, mucho. Y entonces tenemos esta construcción, esta lógica de te cela porque te quiere, ¿no? La media naranja, el príncipe azul, juntos para toda la vida, etcétera, ¿no? Y entonces todos esos mitos del amor romántico, que es un concepto de Coral Herrera, pero que también trabajan otras autoras, pero que es muy, el libro de Coral Herrera es muy bueno, del amor romántico, es esta lógica de una construcción de un amor patriarcal. Está construido sobre una base patriarcal, que tiene que ser heterosexual, heteronormativo, aunque el güey te pegue, tienes que seguir con él por los hijos, pan y cebolla. Esa es la construcción del amor romántico, que es el amor patriarcal. Y esa es la lógica que ahora la juventud está rompiendo. Entonces, ¿qué dice la banda católica, la banda conservadora? Ay, no, es que ya los jóvenes de ahora no quieren estar juntos para... No, es terrible, porque ahora... Ese es el discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos cambiar esa lógica, en vez de pensar que ese patrón de amor romántico, patriarcal, de juntos para siempre, pan y cebolla, aunque sea tóxico, sigo contigo, aunque... ¿no? Viene de esa construcción. Entonces el discurso es lo mismo con el lenguaje incluyente y no sexista. No, pero ¿por qué ahora? Si siempre ha sido así. Bueno, los tiempos cambian. Bien por el reglamento. El reglamento tendría que seguir escrito en un lenguaje abierto, incluyente, no sexista, porque en la carrera de geología no son solo geólogos, son geólogas, geólogos, geólogos, ¿no? Y así con todas las normativas. Nosotros estamos trabajando todo con lenguaje incluyente y no sexista. Y también siempre en todos los espacios es el todas, todos, todes, ¿no? Y es una parte ya de una exigencia que hacemos, y hay veces en que obviamente, y esto así es como, cuando hay espacios que son muy masculinizados, yo lo que hago es hablar todo femenino. Todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para incomodar, ¿no? Equipa, amore, es todo, amora, todo femenino, ¿no? Todo para incomodar, ¿no? Pues lo hago, por ejemplo, en mis clases de ingeniería. Equipa uno, grupa una, adelante, ya, y ahora ya todas, todos y todas ya toman
Se empieza, ¿por qué? Porque tenemos que aprovechar esos espacios en la universidad de las generaciones jóvenes, de los espacios de una mente que viene diferente, que va a cambiar, que cómo son nuestras, cómo es Eloísa, cómo va cambiando. Esa es la plataforma que tenemos que utilizar para romper justamente lo que decía la Ceremi, el tema con el presidente, el prejuicio, de que es joven, etcétera, ¿no? De que, oye, tiene 36, un cabro chico, como dicen aquí, ¿no? Entonces, oye, ¿no decía León Gieco, queremos ya un presidente joven? Pues, ¿no? Esa canción, por supuesto, es buenísimo, ¿no? O sea, porque es un tema. Rompe con el paradigma de la política antigua, ¿no? Del clásico. Rompe, es algo, ¿y por qué? Porque hay un tema adultocéntrico, totalmente, que también es parte de una lógica patriarcal, ¿no? Como cuando eres chico, chica, etcétera, y en la mesa te decían, no, es que los niños no hablan en la mesa. A mi hija no la calla en la mesa, o sea, no, o sea, es una construcción diferente. Lo otro que decías de las corresponsabilidades, eso también sería interesante que se trabajara en la universidad un poco, yo lo planteé a grandes rasgos cuando hablaba de la evaluación docente, que se consideraran también estas cargas laborales que tienen las mujeres, las compañeras, las colegas, por sobre los compañeros, ¿no? Y que eso es parte de la corresponsabilidad, pero también pasa eso, también nos pasa eso. Tuvimos un colega el que presentó una queja porque el CENDI, el Centro Integral, solamente la convocatoria está abierta para las mamitas trabajadoras, ¿no? O sea, desde una lógica mujer, cuidado, o sea, todavía muy binaria, y nosotros como coordinación emitimos un lineamiento, una recomendación, porque todo va con ese tono positivo de recomendamos, sería posible, ¿no? Y cuando nos cansamos, cuando ya las chavas se encapuchan y empiezan a lanzar cosas, porque también nos cansamos de proponemos, pedimos, de que tiene que ser, por supuesto, si estamos hablando de una política de corresponsabilidad en la universidad, los cuidados son de ambos, de ambas, ¿no? De la pareja, y de la pareja como quiera formarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo va a ser que la convocatoria para que inscribas a tu hija, a tu hijo, hija en el CENDI, es mamita trabajadora? Te invita. Entonces, fue el académico a inscribir y le dijeron que no, porque tenía que ser mujer para inscribir eso. Pusimos la queja, hicimos el proceso, y a partir de eso, de ese caso, empezamos a generar la política de corresponsabilidad de cuidado. Espacios amigables con los hijos, hijas de académicas, trabajadores, y también algo que nos están demandando las alumnas, que no había, los cambiadores, espacios de guardería para las alumnas también, ¿no? Sobre todo las de posgrado, porque esa es la edad en que generalmente ahora las generaciones treintonas para arriba nos embarazamos, ¿no? Y estamos en el posgrado. Entonces, que también existe ese derecho, en Brasil hay una iniciativa muy interesante al respecto, pero también es parte de las políticas que hay que trabajar, que son de corresponsabilidad, que justamente lo que yo hablaba, que es la cultura institucional, es como estudiarnos hacia adentro, porque no me imagino que hay muchas académicas que a lo mejor estudian trabajo remunerado, trabajo cuidado, etcétera, pero hacia adentro, cómo eso fluye en la universidad. Entonces ahí sí que se necesitan políticas de corresponsabilidad. Y finalmente, claro, lo que tú decías del tema de las masculinidades, pues es muy complejo porque obviamente, como tu colega te dijo, yo no te felicito, así como a ti también te toca, ¿no? Porque hay como, por supuesto, una carga de rabia, de negatividad que ha sido, y que es difícil para las compañeras que vienen de los feminismos radicales también entender a los compañeros como aliados, ¿no? Entonces, obviamente es un tema, y nosotros también lo estamos promocionando justamente así, con la política de corresponsabilidad. Es decir, que si los hombres son cuidadores y deciden ser cuidadores, pues también esos espacios sean amigables con esos compañeros cuidadores, ¿no? Y que no solamente, justamente desde nosotros, que somos feministas, que estamos poniendo eso sobre la mesa, es que tenemos que discutir desde esas perspectivas. O sea, abrirnos a que los hombres también son compañeros cuidadores, que pueden haber parejas diversas también, que necesitan esos espacios porque son derechos laborales que tienen las diversidades en general, o sea, no solo una pareja hetero, sino que también las diversidades. Entonces eso también es un tema que nosotros estamos trabajando, pero que por supuesto cuesta mucho en las universidades. En la universidad se separa mucho todos esos temas de cuidado, como si no fuera parte de nuestro, y por supuesto que es parte de nuestro cotidiano. Yo te podría decir, de las mujeres que estamos aquí en este salón, no me cabría duda que la mayoría cuida,
y también los compañeros, ¿no? Y también son académicas y también trabajan fuera de su casa y dentro de su casa, etcétera. Entonces es una lógica que hay que también discutir dentro de las universidades como políticas universitarias de género, ¿no? Eso. Gracias. Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más y ya para ir cerrando por el tiempo. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Tomás y somos de la Universidad de Talca. Y tenía como una duda de una situación que me pasó hace tiempo. Que estaba viendo que tienen como, en tu universidad, tienen como sanciones para personas que no respetan como las políticas de género, po. Y acá encuentro que estamos recién empezando con eso en Chile en general. Y no sé, hace tiempo me pasó que un compañero que es transexual, el profesor se dirigía a, a esa persona como ella y se molestó bastante. Y en ese momento como que, no sé, pues no existía como un tipo de sanción para esas situaciones, pues porque fue muy incómodo para todos. Y no sé, en tu universidad me preguntaba qué es lo que hacen en situaciones así, donde la persona, el profesor, el funcionario como que no respeta el tema de género y no quiere como cambiar y no es como respetuoso con eso. Como qué sanciones aplican allá como para tener como una idea de cómo implementar eso. Bueno, lo primero, gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás, gracias. Gracias por venir y por tu pregunta. Es súper importante lo que tú planteas porque eso, por ejemplo, son violencias cotidianas, que como que pasan, ¿no? Y entonces es de cómo las personas quieran ser llamadas, que también existe jurisprudencia, no solo a nivel nacional e internacional en la materia, de cómo la persona es de su proyecto de vida, cómo quiera ser llamado, ¿no? En ese sentido nosotros tenemos, yo decía, muchas resistencias al respecto, nos pasa muchísimo, lo que hay es sanción, pero la sanción es proporcional, porque existe un principio de taxatividad y proporcionalidad, es lo que yo decía, o sea, si hay una violación, pues obviamente hay una sanción, pero si es, por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es que el profesor, por ejemplo, se le llama, se le pregunta, etcétera, y dice sus razones de por qué no le quiere llamar a la persona como quiera, que nos ha pasado muchísimo, sobre todo con la comunidad trans, con alumnos trans que tenemos, que no quieren los profesores, los que les siguen llamando, y incluso hacemos el cambio en la lista, pero les siguen llamando, o sea, a ese nivel, ¿no? Igual una distinción ahí porque puede que la persona, el profesor, no sepa y se confunde con el nombre. Ajá, claro. Por ejemplo, mi compañero se llamaba Daniel, pero él dijo, no me llamo Dani. Y empezó a decirle Daniel. Eso es lo que Ajá. la confusión. Sí, claro. Entonces, como una cosa, la distinción es cuando es a propósito y cuando es accidental. Claro, por supuesto. Por eso te decía lo de la sanción. Exacto. Primero conocer el caso, saber si fue a propósito o si es accidental. Pues si es accidental es otro el contexto, pero si es a propósito, nosotros hacemos, por ejemplo, ahí, que sería como un proceso de sensibilización, ¿no? Con el profesor. Obligatoriamente tendría que tomar un curso de sensibilización, masculinidad y diversidades sexogenéricas para ver, y entonces lo tiene que tomar, y sí o sí lo tiene que tomar, y entonces pues tiene que ir a asistir al curso y así nos pasa, ¿no? Y por supuesto ahí vemos muchas resistencias, porque los profesores que también han pasado por temas de acoso, etcétera, ¿no? Es un tema, porque tienen que ir a los cursos y en los cursos les tenemos que decir, profesor, no invite a su alumna a salir porque es su alumna, ¿no? Pero si yo nomás le dije que está bonita, ahora no se les puede decir nada, porque esa es la otra que también tienen los profesores, ¿no? Entonces, pero si toda la vida se ha llamado Juan, ¿por qué le voy a decir Fernanda? Profesor, entonces, ¿no? De veras, yo por eso digo que es un tema generacional también, ¿no? Pero también es un tema generacional arraigado en estas lógicas patriarcales, pero que también, ¿por qué cuesta tanto? No es solamente porque no quieran cambiar, ¿no? Porque hay privilegios. ¿Quién quiere renunciar a sus privilegios? Si yo, profesor honoris causa, toda la vida le he llegado a la sala de profesor y les digo a mis colegas, hola guapas, ¿cómo están? Y de repente viene una chamaca a decirme, oiga, ya no puede decir eso porque es acoso. No, ¿qué onda? Si yo soy, ¿no? Hay privilegios. La masculinidad también, el patriarcado está lleno de privilegios. Eso es lo que nosotros le decimos a los compañeros, ¿no? Que se cuestionen esos privilegios. Ese es el tema,
No es que digan, no, si yo también, yo las apoyo en su lucha, no, si yo estoy de acuerdo, sí, pero cuestiónate los privilegios que han tenido históricamente, ¿no? Entonces, eso es un tema que nosotros trabajamos, y en el caso, por ejemplo, de cómo las personas quieran ser llamadas, es un tema que trabajamos con los profesores a través de los talleres de sensibilización, ¿no? Ahora, si persiste en la conducta, ya hay una sanción, puede haber una suspensión, que, por ejemplo, no esté frente a grupo 2 meses, y eso implica en su remuneración, porque nosotras, mientras más horas frente a grupo tú tengas como profesor, profesora, eso te habilita para ciertos estímulos, así como publicar, así como hacer investigación. Entonces dice, bueno, profesor, usted fue reincidente, le dijimos que se llama Fernanda, que ese es su nombre, usted existe llamarle Juan, entonces ya tomó el curso y sigue llamándole Juan, y además sigue diciendo frases misóginas en clases, discriminatorias, homofóbicas. Entonces, bueno, profesor, 2 meses sin clase frente a grupo, y eso incide en su remuneración, ¿no? Entonces esas son como las sanciones, pero todas son proporcionales, o sea, se va buscando ahí, pero eso cambió, antes no existía, cambió como yo te contaba con el movimiento, que se hizo la modificación al estatuto para que existieran esas sanciones en materia de violencias de género. Sí. Muchas gracias. Bueno, queremos testimoniar el agradecimiento hoy día a la doctora Cecilia Contreras a través de la entrega de un presente que lo va a hacer la directora María Paula Poblete. Muchas gracias. El reflejo. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz cuando quieras. Le decía a María Paula que podemos hacer muchas cosas también vía virtual. Remota. Pues. Sí, claro. Bueno, muchas gracias también a quienes están hoy día presentes por participar, y les vamos a seguir invitando a las actividades de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad. Así que muchas gracias. Buenas tardes.